Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más de esta serie que hemos decidido llamar Crónicas de Bridgerton. El día de hoy les traigo la historia de Hyacinth Bridgerton, la octava y última hermana de la familia. Cabe resaltar que esta historia está basada en el libro número 8 de la saga titulado Por un beso, de la autora Julia Quinn. Antes de comenzar, recuerden que en la cajita de descripción les dejo mi link de afiliado a Amazon, donde podrán obtener 30 días gratis de audiolibros ilimitados en Audible o 90 días gratis si tienes Amazon Prime. Yo suelo extraer la mayoría de las historias de audiolibros que consigo en esta plataforma, y la verdad es que tienen una amplia variedad de libros populares como Alas de Sangre, El Príncipe Cruel y Una corte de rosas y espinas, entre muchísimos otros. Así que ahí les dejo el dato. Sin más que decir, comencemos. 1815, 10 años antes de que comiencen los acontecimientos de este libro. Gareth nunca se había llevado bien con su padre. Su relación, lejos de ser la de un padre e hijo, era más bien diplomática. Nunca conversaban, a menos de que fuera absolutamente necesario. Y su padre había dejado más que claro su indiferencia hacia él, su hijo menor. Su madre había muerto en un accidente cuando él tenía tan solo 5 años, por lo que sus recuerdos con ella eran vagos. Sin embargo, Gareth ya se había acostumbrado a ser la decepción de su padre, quien solo veía por él monetariamente, porque era lo que se esperaba de un padre. Aquel día lo había citado a su despacho para hacerle saber que tendría que casarse. Y no solo eso, sino que además él mismo había escogido a la afortunada. Gareth casi cae desmayado. Apenas tenía 18 años y estaba terminando sus estudios en Eton. ¿Cómo se supone que se casaría? Su padre le explicó entonces que debía hacerlo, ya que estaban al borde de la quiebra y necesitaban la dote que los padres de Mary Winshap ofrecían a quien se casara con ella. No era una chica precisamente lista. Gareth la conocía desde que eran pequeños, pero a medida que fue creciendo, se fue haciendo más evidente que algo no estaba bien con ella, ya que seguía comportándose como si no hubiera crecido en absoluto. Era más que obvio que no se podría entablar una relación con una chica así. Él no podía casarse con ella, de ninguna manera. Así que se negó rotundamente. ¿Por qué tenía él que casarse? ¿Es que acaso George, su hermano mayor, no podía hacerse cargo de esa responsabilidad? Gareth no lo entendía, pero para su padre estaba más que claro. Jamás pondrían a George en esa situación, porque era su único hijo, y Gareth era solo un bastardo. Y no fue hasta ese momento que lo supo, de boca de quien había creído durante toda su vida era su padre. 10 años después, 1825. Hyacinth se encontraba, como todos los años, en la velada anual de los Smythe-Smith. Iba acompañada de Penelope Featherington, quien se había casado un año atrás con su hermano Colin, y con Lady Danbury, con quien Hyacinth solía reunirse todos los martes para leer novelas de romance. Hyacinth, que tenía para entonces 22 años de edad, llevaba 3 años presentándose en sociedad y aún no conseguía un marido, pese a haber recibido por lo menos 4 propuestas de matrimonio. Era la única hermana de los Bridgerton que aún no se había casado, aparte de Gregory, quien tenía 24 años, edad aceptable por la sociedad para que un hombre siguiera soltero. Aquel día iría el nieto de Lady Danbury, Gareth, quien a pesar de estar en edad casadera, parecía negarse rotundamente a la idea del matrimonio. Era de conocimiento público la mala relación que tenía con su padre, y su hermano mayor había fallecido un año atrás sin dejar ningún descendiente, por lo que el título de Lord había caído en el chico, así que su abuela se esmeraba en manipularlo para que asistiera a los bailes en busca de una esposa. Gareth y Hyacinth no habían compartido más que un par de palabras y miradas
en una que otra fiesta a la que Lady Danbury había arrastrado al chico. Era un hombre de 28 años, bastante guapo a decir verdad, con su cabello entre rubio y castaño, y lo suficientemente largo como para hacerse una coleta. Alto y delgado, y con unos ojos inquietantemente azules, como solía describirlos Hyacinth. Garrett solía llamar la atención de todas las jóvenes en edad casadera, aunque era bien sabido que prefería la soltería y refugiarse en los brazos de las cantantes de ópera. Aquella noche, Garrett se había presentado a regañadientes, tomando asiento entre Lady Danbury y Hyacinth. Él siempre había visto a Hyacinth como una mujer diferente a las demás. La admiraba por su astucia e ingenio, que era muy difícil de conseguir en ninguna otra mujer en aquella época. Para todos los demás, ella era considerada un buen partido. Era la menor de los Bridgerton, una familia bastante conocida y económicamente acomodada. Además, su hermano mayor, Anthony Bridgerton, había aumentado su dote. Pero cuando Garrett preguntó a sus amigos por Hyacinth, todos estuvieron de acuerdo en que estaba loco si pensaba casarse con ella, aunque él solo estaba preguntando debido a la relación que tenía la chica con su abuela. A los hombres no les gustan las mujeres que son más inteligentes que ellos, le dijo uno de sus amigos. Garrett solía pensar en Hyacinth como la única persona capaz de hacerle frente a su intrépida abuela, porque además, ambas eran muy parecidas y solían tener la última palabra. Luego de que Garrett se negara a casarse, su padre, el Lord St. Clair, lo había puesto de patitas a la calle, por lo que el chico había recurrido a Lady Danbury, la madre de su madre. La anciana desconocía la ilegitimidad de Garrett y él tampoco se había molestado en contárselo, ya que prefería no manchar el nombre de su madre, revelando a su abuela que su hija menor había cometido adulterio durante su matrimonio. Aquella noche había tomado a Hyacinth del pelo en más de una ocasión, no literalmente por supuesto, pero había disfrutado retándola y dejándola sin palabras, pese a que era difícil conseguir aquello, y de alguna forma ambos no podían evitar el pensamiento de que estaban jugando con fuego. 3 días después, Garrett recibió a la esposa de su fallecido hermano. Esta le entregó el diario de su abuela paterna, que recordemos, en realidad, no era su familia de sangre. Era un cuaderno forrado de cuero marrón y escrito a mano en italiano, idioma que Garrett no dominaba, así que decidió que lo llevaría donde la abuela Danbury, quien seguro le ayudaría a descifrar su contenido. Mientras tanto, Lady Danbury y Hyacinth se encontraban en su tarde de lectura. La anciana intentaba convencer a la chica de que Garrett podía ser un buen partido para ella, cuando el susodicho apareció en el lugar. Traía el diario con él, el cual terminó en manos de Hyacinth, quien había tomado clases de italiano, aunque no era muy diestra. Decidieron entonces que ella traduciría las primeras páginas del cuaderno y le daría respuesta al día siguiente, cuando se vieran en un recital de poemas al que Lady Danbury había comprometido a su nieto. Más tarde, Hyacinth apareció en su casa donde se encontró a su madre. Violet Bridgerton había servido como casamentera de sus 6 hijos mayores, quienes a esas alturas yacían felizmente casados por amor. Sin embargo, Hyacinth parecía salirse de las manos. Cuando la vio llegar a casa, luego de su visita semanal a Lady Danbury, insistió en que debía casarse. Quería que su hija fuera feliz, como lo eran sus demás hijos, pero no encontraría el amor si no lo buscaba. Incluso propuso a Garrett St. Clair como un posible prospecto de marido, pero Hyacinth pensaba que en realidad no le caía bien al chico, ya que no hacía más que retarla. Además, tenía fama de libertino, y sin duda no quería eso en un marido. Irritada, Violet le preguntó a su hija por qué no se había casado aún. Hyacinth se encontró entonces preguntándose si en realidad quería casarse, y la respuesta era que sí que lo deseaba, más de lo que le gustaba admitir, pero no había encontrado a alguien con quien quisiera hacerlo. Violet le explicó que en realidad
Sí que había hombres merecedores de su amor. Hyacinth era una mujer rebelde, un alma libre, y necesitaba un igual, alguien que le diera la talla. El problema era que, cada vez que se cruzaba con uno, lo ahuyentaba. Hyacinth había sido su última hija, la que había tenido que dar a luz sola, después de la muerte de Edmund, para la que había tenido que ser todo, madre y padre, y a su vez había sido diferente. Violet la describía como una fuerza de la naturaleza, libre y segura de sí misma. Sin embargo, podía notar cómo su hija rehuía lo que consideraba sería difícil para ella, o supondría algún desafío, y así parecía estar sucediendo con el amor. Al día siguiente, Hyacinth se encontró sentada al lado de Garrett St. Clair. Había estado dándole vueltas a la última conversación con su madre, y si era sincera consigo misma, tenía que admitir que había conocido en el pasado a un par de hombres que habían logrado ponerla lo suficientemente nerviosa como para hacerla tartamudear. Así que había huido de ellos, alegando que no le caían bien, aunque en realidad comenzaba a pensar que no le gustaba a ella misma cuando estaba con ellos. Garrett, sentado a su lado con expresión aburrida y divertida al mismo tiempo, tenía todo lo que ella buscaba en un hombre: guapo, inteligente, divertido, astuto. No, Garrett definitivamente no podía ser su tipo de hombre. Era un libertino y había estado con una veintena de mujeres. La última de ellas, por cierto, era María, la soprano más conocida del momento, una mujer cuya belleza Hyacinth dudaba igualar. No podía compararse con ella físicamente, y ni hablar de sus dotes en la cama, tema del cual, por cierto, Hyacinth tenía vaga información, la cual había sido sonsacada a sus hermanas mayores. Una vez callados sus pensamientos, Hyacinth le informó a Garrett sobre lo poco que había logrado descifrar del diario. Su abuela, que en aquel entonces habría tenido 17 años, escribía dolida sobre su futuro matrimonio con el abuelo del chico, el cual había sido arreglado por los padres de ambos. Aquello no sorprendió a Garrett, dado que él mismo había estado a punto de ser amarrado a una mujer que no amaba. Hyacinth prometió entonces seguir traduciendo el cuaderno, y luego de aquel encuentro, Garrett no pudo evitar pensar en ella, en el olor a su perfume, en su risa y en todo lo que la hacía a ella. Al día siguiente, Hyacinth se encontraba en un baile organizado por los Bridgerton hablando con Felicity Featherington, su mejor amiga de la infancia. Esta insistía en el hecho de que sería una buena idea casarse con Garrett, ya que parecía ser el único hombre capaz de hacerle frente a la frenética personalidad de su amiga. Felicity se había casado el año pasado, con Jeffrey, su actual esposo, y parecía tener un matrimonio feliz, y aunque Hyacinth insistía en que no le gustaba a Garrett, su amiga notó que sin ninguna duda había algo de mentira en aquella afirmación. Mientras ambas amigas debatían, Garrett se encontraba al otro lado del salón bailando con una dama, cuando algo interesante sucedió. Lord St. Clair apareció en el lugar. Aquello nunca podía ir bien. Hyacinth había presenciado solo en una ocasión las consecuencias de que padre e hijo se encontraran en algún evento, y la situación no había salido nada bien, por lo que la chica pensó que ahora que era amiga de Garrett, debía ayudarlo de alguna forma. Así que, para sorpresa de su mejor amiga, se acercó al chico y lo invitó a bailar. Lo entretuvo hablándole sobre un par de cosas más que había logrado traducir del diario de su abuela, como su llegada de Italia a Londres. Y aunque Hyacinth no era muy buena bailando, Garrett se encontró disfrutando de su compañía y de los breves pisotones que recibió sin que ella siquiera notara que se los había dado. Cuando Hyacinth estuvo segura de que Lord St. Clair se había retirado, se despidió de Garrett. El chico, sin embargo, decidió ir al aseo antes de retirarse del lugar. Fue allí donde se encontró con su padre. El hombre, por supuesto, no dudó en reiterar su desprecio hacia él, y hacia el hecho de que aunque lo odiara, ahora tendría que cederle su título debido a la muerte de su único hijo legítimo. George debe estar retorciéndose en su tumba, dijo el hombre, y fue la gota que derramó el vaso. En un segundo, Garrett se encontró apretándolo contra la pared del baño. George era su hermano,
y la única persona a la que había tenido la certeza de amar y de que lo amaba, además de su abuela Danbury, por lo que no permitiría que su padre hablara así de él. Lord St. Clair decidió entonces burlarse del hecho de que Garrett estuviera intentando conquistar a Hyacinth, cosa que dedujo al verlos bailar, y se regocijó asegurándole que ella nunca lo aceptaría, ya que no valía lo suficiente para estar con una mujer como ella, ni para ser parte de su familia, los Bridgerton. Él no era más que un bastardo, un perro mestizo. ¿Quién es tu padre?, le preguntó el Lord a su hijo, dejándolo estupefacto. Nunca había sacado el tema, y Garrett tampoco sabía la respuesta, pero no perdió la oportunidad de burlarse de él por la infidelidad de su madre. Lord St. Clair, sin embargo, respondió a la burla diciéndole que su verdadero padre no lo había amado lo suficiente como para darle su apellido, y que probablemente se tratara de un pobre lacayo. Tras esto, se retiró, y en su lugar apareció Hyacinth, quien lo había visto marcharse y había decidido ver si Garrett se encontraba bien. El chico la miró entonces, y no pudo evitar admitir que en realidad la deseaba. Lo sabía desde hace rato, pero en aquel momento no pudo contenerse y la besó, y ella se dejó besar, pese a que claramente era la primera vez que lo hacía. Pero cuando tomó conciencia de lo que estaba haciendo, hizo lo que Garrett jamás pensó que la vería hacer: huir. Hyacinth se encontraba al día siguiente acostada en su habitación. No había parado de darle vueltas a la noche anterior, a aquel beso, y a las palabras de Garrett cuando, dándose cuenta de su poca experiencia al respecto, le había pedido que le correspondiera el beso. Ningún hombre había intentado besarla antes, pese a que no había sido algo a lo que ella estuviera cerrada, pero jamás había imaginado que pasaría con Garrett St. Clair, quien, hasta ahora, no había mostrado interés en hacerlo. Pensó entonces, vagamente, que era bastante probable que así como la había besado a ella, lo hubiera hecho con cualquier otra mujer que se hubiera cruzado en su camino en aquel momento, solo para quitarse de la cabeza lo que sea que hubiera pasado con su padre minutos atrás. Optó entonces por sacudir esa idea de la cabeza y seguir traduciendo el diario. Garrett, por su parte, había decidido que lo mejor era presentarse en la casa de los Bridgerton y brindar a Hyacinth sus más sinceras disculpas. No había querido besarla. Es decir, sí que había querido, pero solo desde el momento en que la vio luego de aquella discusión con su padre. Jamás se había involucrado con una mujer soltera y en edad casadera, y tampoco tenía intenciones de hacerlo ahora. Y no era como que no hubiese disfrutado el beso, pero temía que Hyacinth se ilusionara con algo que no iba a pasar. Sin embargo, cuando la chica abrió la puerta, mostró estar más interesada en conversar sobre su progreso con el diario que en el beso accidental de la noche anterior. Le contó entonces, entusiasmada, que su abuela había confesado en su diario tener diamantes escondidos en la casa St. Clair de Londres. Nunca se le había contado a su marido, por lo que lo más probable es que aún permanecieran escondidos, aunque existía la posibilidad de que el padre de Garrett ya los hubiera encontrado. Hyacinth anunció entonces que debían ir a buscarlos, ya que podían ser las soluciones a las deudas que tenía la familia y que pronto heredaría Garrett. Al principio él se negó, pero terminó cediendo ante sus súplicas y el argumento de que la necesitaba para traducir y encontrar la ubicación de las joyas. Así que estaba decidido. Se iban a escabullir juntos en la casa de los St. Clair. Un par de días después, se encontraban en la oscuridad de la noche, dispuestos a deslizarse en el interior de la casa por medio de una ventana. Garrett era consciente de lo peligroso de la situación, teniendo en cuenta, sobre todo, que si los Bridgerton se enteraban de que había secuestrado a la única soltera de la familia durante la noche, lo tendrían delante de un cura en un parpadeo, y entonces no habría vuelta atrás. Una vez entraron, revisaron el despacho de la abuela St. Clair. Allí encontraron un armario, donde hallaron una pequeña nota escrita en italiano, como si de una búsqueda del tesoro se tratara. Y aunque casi fueron atrapados por el mayordomo de la casa, lograron escapar invictos, aunque sin los diamantes. Hyacinth no podía sacar de su cabeza la noche anterior. Sin embargo, logró traducir aquella nota que parecía estar escrita como un acertijo.
pero según lo que podía deducir Hyacinth, se trataba de algo relacionado con el agua. Quizá los diamantes estarían en un libro de física. Poco después llegó Garrett, y tras tomar el té en compañía de Hyacinth, Daphne, Violet y Gregory, este último tratando de sacar de quicio a su hermana diciendo que Garrett era su amigo especial, se encaminaron a dar un paseo por el parque para conversar sobre la traducción de la nota. Hyacinth le habló acerca de su teoría sobre la ubicación de los diamantes y que quizá podrían estar en la biblioteca de la casa St. Clair en algún libro de física o biología. Comenzaron a discutir sobre su próxima visita a la casa. Garrett trató de convencerla de que no fuera, pero ella seguía insistiendo, y dijo que incluso podrían aprovechar el hecho de que su familia quisiera emparejarla con él, argumentando que, en realidad, podría beneficiarlos que ellos creyeran que él la estaba cortejando, ya que no harían preguntas cuando salieran juntos. La actitud de Hyacinth al hablar sobre su familia hizo que Garrett se molestara. Ella no valoraba lo que tenía, eso estaba claro. Jamás había tenido que pasar por la soledad con la que él había tenido que vivir toda su vida, teniendo solo a una persona que lo amaba y a quien él amaba tanto como para dar su vida por ella, y esa era su abuela, y nadie sabía cuánto deseaba tener a otra persona por la cual darlo todo. Esto dejó a Hyacinth sin palabras. Sin duda, se había comportado como una niña tonta, pero a su vez le había abierto los ojos hacia algo que se había estado negando a aceptar. Garrett era el indicado. Se casaría con ese hombre. No solo porque era guapo, inteligente y divertido, sino porque además sabía lo que era importante, conocía el valor de las cosas, y eso valía mucho más que cualquier título o fortuna. Decidió que lo conquistaría, haría lo que debía hacer para conseguir su objetivo, pero no en ese momento, y menos cuando el padre de Garrett apareció en escena haciendo molestar al chico con palabras que parecían burlas disfrazadas y le involucraban a ella. Al finalizar aquella conversación, si es que así podía llamársele, Garrett parecía furioso, pero Hyacinth sintió que aún así debía hablar con él. Le dijo que ella había sido la única de los Bridgerton que no había conocido a su padre, y que durante toda su vida había deseado tenerlo, pero que conociendo a Lord St. Clair, le quedaba claro que prefería no tener un padre antes que tener uno como él. Ella tenía recuerdos de su padre, por lo menos los que sus hermanos le habían contado, y tenía la certeza de que era un buen hombre, y que a pesar de todo, la hubiera amado sin reservas, pese a que ella se consideraba difícil de querer. Él, sin embargo, pensaba lo contrario. Creía que en realidad, no creía. Tenía la certeza de que Hyacinth era una mujer fácil de amar. Ella comenzó entonces a enumerar sus defectos y las razones por las que sería difícil amarla. Aquello lo divirtió, pero decidió mandarla callar y besarla. Aquella breve conversación había sido para él un despertar hacia sus sentimientos. La deseaba con todas sus fuerzas y quería que Hyacinth fuera suya, pero debía hacer las cosas bien. Así pues, se despidió de ella dejándola completamente confundida y, sin perder el tiempo, se encaminó a la casa del vizconde Bridgerton para pedir su mano. «Quiero casarme con Hyacinth», le dijo, pero Anthony no respondió nada, así que a continuación carraspeó. Si ella me acepta». Y entonces ocurrió algo muy extraño. El mayor de los Bridgerton soltó todo el aire que parecía haber estado conteniendo desde hacía años. Susurró algo como «Gracias, Dios mío», y miró hacia el cielo con gratitud. A continuación, se levantó y se sirvió un trago, de los más caros por cierto, y chocando su copa, le dio la bienvenida a la familia. Había casado a sus 4 hermanas y se había librado de ellas. Por fin sería libre. A Garrett le pareció sospechosamente fácil aquella situación, si tomaba en cuenta la reputación de Anthony, pero dada su reacción, no le pareció raro que el vizconde hiciera traer un cura y los casara ahí mismo. Sin embargo, le pareció a Garrett que aquel hombre debía estar loco de atar, y es que tan solo unos minutos después, le advirtió que se pensara muy bien su decisión, ya que Hyacinth no era una mujer fácil, y debía tenerlo en cuenta. Él no diría nada a su hermana menor sobre aquella conversación hasta que Garrett se lo propusiera a ella misma,
así que tenía la oportunidad de pensarlo y arrepentirse si así lo decidía. Esto lo molestó, y se dispuso a darle una réplica mordaz a su futuro cuñado, pero entonces este le sorprendió haciéndole saber que conocía la problemática relación que tenía con su padre, y que si se casaba con Hyacinth, él pasaría a ser parte de la familia Bridgerton, con todo lo que esto conllevaba, para bien o para mal. Anthony le preguntó entonces si el Lord St. Clair podía suponer un problema para Hyacinth una vez que se casaran, y Garrett contestó que era probable. Esto le hizo caer en cuenta que debía de apurarse y casarse con Hyacinth lo más pronto posible, ya que si su padre decidía contarle la verdad sobre sus orígenes, era probable que Anthony o la mismísima Lady Bridgerton quisieran echar para atrás la boda. Nadie en su sano juicio permitiría que una jovencita de buena cuna se casara con un bastardo. Así pues, fue de inmediato a la casa de su abuela, donde sabía que encontraría a Hyacinth, ya que aquel día era martes. Intentó estar con ella solas, pero la terca Lady Danbury no se los permitió, así que sin más alternativas, hincó la rodilla frente a ella y le preguntó: «Hyacinth, ¿me harías el muy gran honor de ser mi esposa?». Y por primera vez en la historia de la familia Bridgerton, parecía que alguien había logrado dejar a Hyacinth sin palabras. Lady Danbury intentó contestar por ella, pero la chica terminó dando el sí. Tras esto, le preguntó a Garrett por qué había decidido pedirle matrimonio, pero él no contestó más que depositando un camino de besos a lo largo de su brazo, admirando su belleza. Pasadas 3 semanas, ya todo Londres sabía que Hyacinth y Garrett estaban comprometidos, y él gozaba desde entonces de ser un miembro privilegiado de la familia Bridgerton. Sin embargo, no dejaba de temer por su padre y lo que pudiera hacer para ponerlo en evidencia delante de su prometida. Así que decidió que seduciría a Hyacinth y de esta forma la comprometería de manera irrevocable. De todas formas, no es como que planeara no casarse con ella, y, además, había estado compartiendo un poco más que besos durante las últimas semanas. Se escabulló entonces aquella noche en su habitación, y no le presentó mayor esfuerzo seducirla, porque hace tiempo que ambos compartían el mismo intenso deseo el uno por el otro, y así pasaron su primera noche juntos. Tras esto, se encaminaron a la casa St. Clair para continuar con la búsqueda de los diamantes. Una vez dentro, lograron encontrar en la biblioteca un libro escrito en italiano, cuyo título era ni más ni menos lo que decía en la nota anterior. Dentro de este, encontraron otro pedazo de papel escrito en un idioma totalmente diferente, pero que a simple vista no parecía ser italiano. Pero cuando estaban cruzando la esquina para alejarse de la casa, Garrett se cruzó con su padre. Hyacinth, por su parte, permaneció en las sombras. Aquello sería sin duda una prueba de autocontrol para Garrett, sabiendo que ella estaba escondida escuchando todo. Debía ser cuidadoso con lo que decía. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Su padre se burló de él, diciéndole que no lo había creído capaz de comprometerse con Hyacinth, y se siguió mofando como siempre solía hacerlo. Pero reveló algo que a Garrett no se le había ocurrido. Él aún estaba legalmente comprometido con Mary. Su padre había firmado los papeles para comprometerlo años atrás, por lo que no podría casarse con Hyacinth hasta disolver aquel compromiso o el matrimonio sería nulo. Una vez el hombre desapareció, Garrett dio vuelta a la esquina para buscar a Hyacinth, pero no la encontró. Se había ido. Había escuchado la conversación y debía estar furiosa. Corrió entonces a la casa de los Bridgerton y se coló en su habitación como lo había hecho más temprano esa misma noche. Allí trató de darle una explicación sobre el compromiso con Mary, pero se encontró con que en realidad Hyacinth no estaba molesta por eso, sino por el hecho de que pensaba que él le había pedido matrimonio solo por demostrarle algo a su padre. Le volvió a preguntar entonces por qué le había pedido que se casara con él, y Garrett, de nuevo, no supo qué responder. La quería, por supuesto que la quería, la deseaba con todas sus fuerzas,
y le gustaba, así como también le gustaba a su abuela, y bien sabía él que jamás podría casarse con una mujer que no aprobara a Lady Danbury. Pero cuando se preguntaba por qué le había pedido matrimonio, no tenía una respuesta concreta, sino varias pequeñas razones que no supo cómo expresar en palabras. Esto molestó a Hyacinth, quien le pidió que se fuera. Pasaron 3 días en los que no hablaron ni se vieron. La ausencia de Garrett llamó la atención de Violet, ya que al estar comprometidos, era inusual que no quisieran estar juntos todo el tiempo. Así pues, le preguntó a su hija si algo andaba mal entre los dos. Hyacinth le respondió que todo estaba bien, pero la realidad es que no era buena ocultando sus sentimientos, y menos frente a su madre, la persona que más la conocía. Así que como no pudo esconder su malestar, se limitó a decirle que habían tenido una pelea. Violet le preguntó si quería terminar el compromiso, y ella no dudó cuando respondió que no. Si bien Garrett la había seducido quitándole su virginidad con el objetivo de que se sintiera atada a él, ella lo quería, y deseaba auténticamente casarse con él pese a todo. Su madre, sin tener muchas pistas de lo que estaba sucediendo, decidió aconsejarla basándose en lo que conocía de su hija, y le dijo que no fuera tan dura y lo ayudara. Y así fue como Hyacinth decidió que lo perdonaría, y en el proceso pensó, sintiéndose osada, sería ella la que usaría sus dotes de seducción. Se dirigió entonces a la casa de Garrett, a quien sorprendió en su oficina. Allí, usó como pretexto la búsqueda de los diamantes, que aún permanecía a medias. Aunque la realidad es que sí que había avanzado al respecto, ya que con ayuda de Colin había descubierto que la última nota que encontraron estaba escrita en esloveno, por lo que ahora tendrían que buscar a alguien que la tradujera, ya que estaba convencida de que aquella era la última pista que los llevaría a la ubicación exacta de los diamantes. Luego de una animada conversación sobre el tema, Hyacinth decidió insistir en su pregunta: ¿por qué le había pedido matrimonio? Garrett seguía sin saber qué decir, así que lo pensó por un minuto, y se dio cuenta de que en realidad estaba enamorado. La amaba, quizá desde hacía ya algún tiempo, aunque no se había animado a admitirlo, pero no estaba preparado para decírselo, así que decidió que a cambio le contaría la verdad sobre sus orígenes y la identidad de su padre. Así que se lo contó, y para sorpresa de él, su reacción fue increíblemente normal. Hyacinth admitió que, a decir verdad, era un alivio que sus hijos no fueran a llevar la sangre de Lord St. Clair, aunque sí su título, ya que resultaba algo práctico, y que simplemente tendrían que mantener el secreto entre ellos. Él le preguntó entonces si no quería romper el compromiso, y ella respondió que no, en absoluto. Ella aún deseaba casarse con él, y su familia no pondría objeciones, ya que no era algo nuevo que uno de los Bridgerton se casara con alguien ilegítimo. Y entonces le contó el caso de Sophie, la esposa de Benedict, quien era hija ilegítima del conde de Pinewood. Además, él no era ilegítimo, ya que su padre lo había reconocido, por lo que podrían quedarse a vivir en Londres tranquilamente, y estaba segura de que Lord St. Clair no pondría objeciones al respecto. Él mismo debía saber que si divulgaba la verdad, quedaría como un cornudo. Aquello le hizo gracia a Garrett, pero también se obligó a recordarle que el casarse con él implicaría llevar una vida sencilla y sin nada de lujos, ya que no poseería ningún título hasta que su padre muriera, y cuando eso pasara, no heredaría más que deudas. Pero a ella nada de eso le importaba, y así se lo hizo saber. Entonces decidió darle un regalo, algo que él mismo había hecho. Le entregó entonces una hoja de papel. Este era un retrato de Hyacinth que él mismo había pintado, y en él se veía a la chica con un hermoso brazalete de diamantes, que era lo que él hubiera querido regalarle de haber podido. Le explicó que se había inspirado en una historia que solía contarle su abuela Isabela, sobre una princesa y un brazalete de diamantes. Además, había hecho otro boceto donde se podía ver la pulsera más a detalle, la cual había dibujado basándose en la descripción
que había hecho su abuela. Hyacinth se sentía dichosa, agradecida y conmovida, y sintió la fuerte necesidad de decirle que lo amaba, pero por alguna razón que ni ella misma entendía, decidió callar. Aún no era el momento. Llegó el martes siguiente, y como todas las semanas, Hyacinth se encontró en la casa de Lady Danbury, pero la anciana se quedó dormida mientras le leía, así que ella aprovechó para seguir traduciendo el diario de la abuela St. Clair. Se encontró con que había escrito sobre el nacimiento de George, el hermano mayor de Garrett, así que si saltaba unos años más adelante, era probable que encontrara algo sobre el nacimiento de su prometido, y con suerte, sobre la identidad de su verdadero padre. Isabella St. Clair no parecía estimar mucho a su hijo. Claramente lo quería, pero era consciente de que había sido criado por su padre a imagen y semejanza, por lo que la trataba con tanta indiferencia como Annie, su mujer y madre de sus hijos. Así que, tras darle un beso a Lady Danbury recordándole que pronto sería su abuela, se retiró del lugar en busca de Garrett. Lo encontró en su casa, a punto de salir a la casa St. Clair en busca de los diamantes, pero cuando él la vio, estaba furibundo. ¿Cómo es que aquella mujer podía ser tan inconsciente como para recorrer las calles de Londres sola en plena noche? Ya lo había hecho aquel día en el que se habían encontrado con su padre, pero ahora no tenía excusa. ¿Es que no tenía Hyacinth tan siquiera un poco de sentido común? La obligó a entrar y tras reprenderla por su comportamiento, le confesó que la amaba y que haría lo que tuviera que hacer para mantenerla a salvo de sus frenéticos impulsos que la pusieran en peligro, aunque eso implicara amarrarla a la cama. Aquello conmovió a Hyacinth, quien no pudo evitar contestar que ella también lo amaba, pero había algo más que decirle, algo quizá igual de importante que aquello. Había descubierto quién era su padre. Garrett era hijo de Edward St. Clair, el hermano de Lord St. Clair. Isabella, la abuela de Garrett, lo había escrito en su diario, y es que durante el tiempo que el chico fue concebido, su supuesto padre había estado de viaje, mientras que Edward había pasado la temporada en aquella casa junto a Annie, la madre de Garrett. Además, Garrett era demasiado parecido a los St. Clair como para ser un bastardo. Lord St. Clair no lo sabía. Al parecer, la única enterada de la verdad y a su vez no involucrada era Isabella. Garrett recordó entonces a su tío, quien ahora sabía que en realidad era su padre, y cómo solía tratarlo cuando era un niño. Cómo le dio el amor que su padre nunca se dignó a darle, le enseñó a montar a caballo y le regaló un cachorro el día de su cumpleaños. Ahora todo tenía sentido. Aquella había sido una revelación importante y trascendental, pero eso no les impidió darse un revolcón en la alfombra de la oficina de Garrett. Faltaban 6 semanas para la boda, pero aquel momento decidieron que debían adelantarla para la próxima semana. Posterior a esto, Hyacinth convenció a Garrett de que fuera en ese preciso momento en busca de los diamantes, pero de nueva cuenta no los encontraron. Sin embargo, cuando iban saliendo de la casa, se toparon de nuevo con Lord St. Clair, y fue en ese preciso momento en el que Garrett le reveló la verdad, que él era hijo de su hermano. La noticia pareció haberlo tomado por sorpresa, pero se limitó a decirle que procurara casarse con Hyacinth, ya que iba a necesitar su dote, y posterior a esto, se retiró, desapareciendo en el interior de la casa. Por alguna extraña razón que Hyacinth no entendía, liberarse de aquel secreto había hecho a Garrett más feliz de lo que nunca hubiera creído, y entusiasmado ante lo que acababa de ocurrir, hincó su rodilla en el suelo y le pidió que se casara con él, pero esta vez sí que sería una propuesta por las razones correctas. La amaba, la deseaba, quería pasar su vida con ella y hacer una familia con ella, siendo consciente de que era el hombre más afortunado de Londres por tenerla como su esposa. 4 días después de aquella noche, Garrett fue a visitar al padre de su anterior prometida, quien no tuvo problema en disolver el compromiso, ya que nunca lo consideró legítimo, en especial después de escuchar que Lady Bridgerton prometía ser la mentora de sus 2 hijas menores durante la próxima temporada. Por otra parte,
les fue imposible adelantar la boda, así que tuvieron que esperar 2 meses para poder casarse en lo que fue una ceremonia grande y pomposa. 11 meses después de la boda, Hyacinth dio a luz a su primer hijo juntos, a quien llamaron George. 2 años después, fueron bendecidos con una hija, a la que le pusieron Isabella. 4 años después, Lord St. Clair se cayó de su caballo mientras cazaba y su muerte fue instantánea. Gareth asumió el título, así como sus propiedades, por lo que la familia se trasladó a la casa St. Clair. Pasaron 6 años y Hyacinth seguía incesante en su búsqueda por los diamantes, la cual, cabe resaltar, no había tenido ningún fruto hasta ahora. Isabella St. Clair, de 10 años de edad, se encontraba sentada en el cuarto de niños trabajando en su tarea de italiano. Había decidido aprender el idioma y solía practicarlo después de sus clases con su institutriz. Su madre siempre la ayudaba, aunque Isabella disfrutaba haciéndola traducir libros de ciencias en los que solía trabarse traduciendo términos científicos, aunque fingiera que los conocía. Isabella amaba a su madre, sin duda alguna, y deseaba ser como ella cuando fuera mayor, pero también admiraba a su bisabuela Danbury, a quien esperaba parecerse llegada a su edad. Y a su padre también lo amaba, por supuesto, pero con él era diferente, ya que era un hombre. Impaciente por esperar a que su madre apareciera en el lugar, Isabella se dirigió al baño para niños, una pequeña habitación recubierta por hermosos azulejos que adornaban las paredes. Resultaba extraño, pero aquella era su habitación favorita en toda la casa, y de haber tenido el tamaño suficiente, se hubiera mudado en ella sin pensarlo. Luego de usar el orinal y lavarse las manos, Isabella se dispuso a salir, pero algo llamó su atención. Uno de los azulejos más cercanos al piso estaba adornado por una grieta que había logrado pasar desapercibida ante los ojos de la familia. Se agachó y tras un par de golpes a la grieta, logró sacar una pequeña bolsa de terciopelo ocupada por un collar y una pulsera de diamantes. Pero la niña, al igual de astuta y excéntrica que su madre, e ignorante de la incansable búsqueda de aquel tesoro, decidió dejarlos justo donde los había encontrado sin decir ni una sola palabra. Segundo epílogo. El siguiente epílogo es extraído del último libro de Bridgerton conocido como Bridgerton Felices por Siempre, el cual reúne el final de todos los demás libros. ¿Había sido injusto el final del libro por un beso? Nuestra querida autora, Julia Quinn, había considerado más que apropiado que Hyacinth tuviera una hija exactamente igual a ella, y por supuesto, como hija de Gareth y Hyacinth, la decisión más obvia al encontrar los diamantes debía ser ocultarlos, pero los lectores no pensaban igual. Así pues, Julia decidió escribir este segundo epílogo, para dar justicia a los más de 10 años de búsqueda de Hyacinth y que por fin pudiera encontrar lo que tanto había buscado. Aquel día, Isabella se encontraba junto a su madre en la modista, probándose diferentes modelos de vestido para su próxima temporada. Ya había debutado el año pasado, pero aún no conseguía un marido, y Hyacinth comenzaba a lamentar las reprimendas que su madre le daba cuando ella tenía la edad de su hija, ya que ahora era ella la que estaba en el otro papel. Gareth, por su parte, había logrado salir de las deudas que heredó de su padre, o tío, nunca supo cómo llamarlo, con ayuda de la dote de Hyacinth y varias inversiones que hicieron con ella, y ahora la familia se encontraba en una posición bastante respetable. George estaba terminando sus estudios en Cambridge, mientras que era probable que Isabella encontrara marido pronto. Las cosas no podían ir mejor. Aquella tarde, Hyacinth llegó a casa, impaciente por continuar su búsqueda de los diamantes, e hizo que su esposo moviera una enorme bañera situada en uno de los baños, para inspeccionar el piso en busca de los diamantes, pero aquel intento también fue en vano. Lo que ellos no sabían es que Isabella los había estado escuchando desde el otro lado de la puerta, descubriendo por primera vez que sus padres llevaban años buscando lo que ella había decidido ocultar en un cajón secreto de su ropero,
heredado por su difunta bisabuela Isabela. Ni siquiera sabía por qué había decidido no mostrárselo a nadie, ni siquiera usarlos. Quizá solo le agradaba la idea de tener un secreto, algo que solo ella conocía. Aunque claro, si su madre hubiera decidido contarle, ella se los hubiera dado de inmediato. Hyacinth, por su parte, había decidido no decirle nada, ya que conociendo a su hija, terminaría igual de obsesionada que ella con la búsqueda de aquellos diamantes. Un año después, yacía en el piso del lavabo del cuarto de niños, repitiendo su búsqueda. Solía tener buenos días, incluso semanas, en las que olvidaba los diamantes, pero entonces algo se lo recordaba y retomaba de nuevo su búsqueda. Había inspeccionado todos y cada uno de los baños de la casa, incluidos los de las doncellas, dejando por último el del cuarto de niños. Aquella tarde se fijó por primera vez en una pequeña grieta en uno de los azulejos. La abrió, temerosa, con ayuda de un cincel, y llena de alegría y emoción, llamó a Gareth cuando descubrió que por fin había encontrado los diamantes, mientras que Isabela, que estaba en su habitación, justo debajo del cuarto de niños, sonrió al escuchar los gritos de alegría de su madre. ¿Qué te pareció la historia de Hyacinth y Gareth? ¿Te gustaría que hiciera un video clasificando todas las historias? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que siempre hago votaciones para así decidir cuál será la próxima historia que lleve a video. Así que está pendiente para que puedas votar por tu favorita. Nos escuchamos en un próximo video.